Esos son muy demoraditos. Eso que sonó es que, Que alguien cuando te llegan los mensajes, José, cuando te llegan los mensajes suena pi. Ok, buenas tardes. Hoy, 28 de noviembre de 2020, nos encontramos para este nuevo ciclo de conversatorios en los cuales vamos a proceder para que cada uno de nosotros pueda participar. Reciban todos un fraternal saludo a este espacio para el encuentro de saberes que busca fortalecer eh, todos y cada uno de aquellos elementos necesarios para que la ciudadanía se reconozca y descubra cómo reconstituirse, cómo aprender de la tierra, cómo aprender de la ciudad, cómo aprender del mundo que tenemos. Tenemos este ciclo de conversatorios sobre el despojo y defensa del territorio urbano, y el objetivo de este ciclo es generar un espacio de discusión, debate, en torno a las aspectaciones tanto jurídicas, organizativas, comunitarias, colectivas y culturales. Y, por supuesto, tenemos un planteamiento principal, y es que venimos colaborando dentro de este trabajo la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz, el Grupo de Investigación Editorial Cavilando, la Universidad de San Buenaventura Medellín, la Dirección de Investigaciones y Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho Autónoma Latinoamericana, y por supuesto nuestro modelo muy conocido por voluntades tiene por finalidad tratar de constituir o construir una cátedra abierta, temas centrales sobre el modelo de la ciudad y sobre la desigualdad y el despojo. El espacio de hoy está transmitido por Zoom, por los ponentes en transmisión, y a través de encadenamiento por Facebook de Cavilando. También tenemos algunas organizaciones gestores que pues retransmiten esta. Con estas cátedras hemos realizado y proyectado querer abrir o mantener espacios de discusión, de reflexión, y mantener una acción para continuar aportando a la construcción de un movimiento más amplio con una agenda propia de ciudad, donde haya un real respeto por los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente sea la constante, pero no solo el cuidado del medio ambiente y la ciudad, sino personal de los moradores y de aquellas personas que hacen parte de la ciudad. Para dar inicio a este conversatorio les compartimos que hablaremos de conflictividades y ciudades neoliberales, y por eso contamos con la participación de nuestras más reconocidas personas en este proyecto. En este caso tenemos hoy como invitados a Carlos Velázquez, eh, un conocido y reconocido líder comunal que adicionalmente pues es también magíster en estudios urbanos regionales, el profesor Juan David Gelacio, que es docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y Astrid Ortiz, que es miembro del gran conocido movimiento por el campo y la ciudad, y con quien hemos decidido hoy trabajar sobre esta propuesta, y que sería ideal a través de ella que cada uno de nosotros o cada uno de ustedes nos contaran a todos nosotros cómo entender la ciudad, cómo entender estas nuevas formas que se nos presentan y sobre las que hemos venido luchando y hemos tratado de trabajar en búsqueda de una transformación, de construir organización, de permitir que haya una constante sobre esa defensa de los derechos humanos, la construcción de una agenda propia comunitaria y darnos la posibilidad de construir nuestro propio modelo de ciudad. Es por ello que nuestra esperanza se mantiene activa y buscamos generar señales y recibir señales de acción y luchas transformadoras para que las organizaciones y los centros de formación puedan de forma mancomunada construir agendas comunales para construir un cambio real y territorial que hagan de la construcción de la paz colectiva nuestra nueva normalidad.
sin más preámbulos, demos inicio a este espacio y en este caso quisiéramos escuchar primero esas propuestas que nos trae el profesor Carlos Velázquez y sobre ella quisiéramos que ahondáramos justamente en la temática propuesta el día de hoy, que está definida o la que nosotros por lo menos quisiéramos entender frente a esas formas de que han logrado trabajar a través de las comunidades, bien sea para evitar el despojo o bien sea para construir una defensa del territorio urbano. Entonces, muchas gracias a todos los presentes y le damos la palabra a Carlos Velázquez para que proceda a contarnos qué experiencias tiene para nosotros en este caso. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a José, muchas gracias a todo el equipo de Cabilando por la invitación a este espacio a conversar sobre ese proceso de despojo y también, digamos, de defensa del territorio que se viene presentando en la ciudad de Medellín, específicamente pues en los territorios de ladera. Como decía José, mi nombre es Carlos y yo hago parte del movimiento de laderas de Medellín y hago parte de la mesa de vivienda de la Comuna 8. Y he venido, digamos, trabajando en el movimiento comunitario desde hace aproximadamente 15, 16 años, con la red de organizaciones comunitarias, la ROC, con la Mesa Interbarrial de Desconectados, digamos, son los antecedentes de la Mesa de Vivienda y del movimiento de laderas. Al respecto de este tema de la política pública de protección a moradores, qué vacíos tiene, qué retos se nos plantea para la ciudad, voy a hacer, digamos, una lectura del orden colectivo, de lo que hemos venido, digamos, construyendo como movimiento, como organización social y comunitaria. Digamos que el primer planteamiento que hay que hacer es de dónde viene la política, cuáles han sido los ejercicios de incidencia social y política que hemos venido realizando nosotros como pobladores en este tema, y es recordar el Acuerdo 48-2014, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, y el logro que tuvimos como organizaciones, como movimientos sociales, en torno a que en el Plan de Ordenamiento Territorial, ese Acuerdo 48-2014, el tema de la protección a moradores quedara como principio del ordenamiento territorial en Medellín. Yo creo que eso es un avance valioso en términos de la incidencia de las organizaciones, ¿cierto? Porque no fue gratuito de que el POT de la ciudad determinara ese tema de la protección a moradores, ¿cierto? También cumplió un papel muy importante lo que fue el movimiento de pobladores y pobladoras en la incidencia, digamos, en todo el proceso de diálogos campo-ciudad, en poner el tema en la agenda que queda, digamos, en la ciudad. Hoy es un tema que se está reconociendo en la ciudad, y también muy importante el papel que cumplió en su momento la concejala del Polo, Luzma Múnera, en términos de poner en la agenda institucional en el Consejo de Medellín y que lográramos tener, digamos, el acuerdo municipal de la política pública de protección a moradores, que es el Acuerdo 145 del 2019. Digamos que hay que reconocer todos sus antecedentes para saber hoy por qué se sigue reivindicando la política pública de protección a moradores. Digamos que ese balance hay que hacerlo para ubicar al que está escuchando en estos momentos de dónde vienen estas luchas. Digamos que en la actualidad ya tenemos un acuerdo, que es el Acuerdo 145, como les decía, fue un acuerdo que se aprobó en diciembre del año pasado, no tenemos un año apenas. El tema ahora viene es digamos, la implementación de dicha política, ¿cierto? Y para poder implementarla necesitamos un ejercicio de reglamentación. Y esa reglamentación se logra vía decreto. Y digamos, eso es lo que en estos momentos se está presentando como una talanquera, en tanto hoy, a pesar de que tenemos un acuerdo, no está reglamentado. Es decir, no tenemos las reglas de juego para entrar a jugar en términos de la protección a moradores. ¿Qué pasa en estos momentos o para qué sirve la política pública de protección a moradores? Entonces es una herramienta, ¿cierto? Es un instrumento de las comunidades para hacer su ejercicio de defensa del territorio, que ya lo han hecho a partir de ejercicios como el convite, la organización comunitaria, la movilización, la marcha, la toma pacífica. Digamos que lo que le permite la política pública es una nueva herramienta para generar esa defensa del territorio por parte de las organizaciones, y como lo plantea
el foro es frente a ese despojo urbano, porque estamos asistiendo a un despojo urbano, digamos, en la última década o década y media, digamos, desde que se impone lo que se llama el modelo de ciudad de Medellín. Entonces estamos asistiendo a un modelo de despojo que David Harvey habla de acumulación por desposesión. Unas personas están abrogando, digamos, el derecho a la ciudad y las riquezas de esta ciudad se están quedando en pocas manos. Por eso es necesario avanzar en los procesos de mejoramiento integral de barrios, en los procesos, digamos, de regularización urbanística, porque esto permitiría, digamos, frenar un poco ese despojo y avanzar en términos de la defensa del territorio. En esa medida, esa reglamentación, hoy en día hay un contrato, digamos, de parte de con el Departamento Administrativo de Planeación DAT y la Universidad Nacional, específicamente la Escuela del Hábitat, para hacer un ejercicio, digamos, de socialización de la política. Nosotros consideramos que es importante ese ejercicio de socialización, pero lo es más aún importante el ejercicio de reglamentación. Y es, bueno, ¿cuándo va a estar reglamentado el protocolo, digamos, de reasentamiento? ¿Para cuándo va a estar reglamentado? ¿Cuáles son esos hechos victimizantes que están, digamos, puestos en la política pública que fue construida por la Universidad Nacional, específicamente de la Escuela de Planeación Urbano Regional, y que hoy está en manos de la Escuela del Hábitat, pero que también pasó por un proceso por la Escuela de Construcción, que fue todo el tema de la modelación financiera, que aún nosotros como comunidades no conocemos. Esa es una de las principales inquietudes que queremos plantearle hoy a la institucionalidad. ¿Dónde está la modelación financiera, ese ejercicio que realizó la Escuela de Construcción que aún no lo conocemos? Entonces quedan pendientes ese ejercicio de modelación financiera por una parte, y dos, cómo va a ser el tema de la reglamentación, ¿cierto? Porque en este momento se definió una prueba piloto para la reglamentación, que es el plan piloto del Metro de la 80 en un sector de Robledo San Germán, pero aún quedan dudas de cómo se va a implementar en otros escenarios, por ejemplo, los escenarios de los afectados por riesgo. Yo dejaría por ahí. Muchas gracias, Carlos. Ha sido una disertación muy interesante frente a esas políticas públicas como elementos de lucha o que se han venido construyendo con fundamento en luchar frente al territorio, hacerse y apropiarse del territorio. Quedaría interesante, justamente como lo has planteado, cómo comprender lo que se ha venido haciendo frente a la modelación económica de estos territorios y cómo pensarse eso. Es decir, las comunidades van a requerir comprender de mejor manera estos elementos que antes no estaban siendo vistos o apreciados como un elemento necesario para comprender la política pública, y tampoco habíamos tenido muchas claridades frente al hecho de que había que hacer una reglamentación y que las comunidades es necesario que de alguna manera incidan en esa reglamentación y propendan por lograr que efectivamente sean visibles dentro de la misma. Creo que quedan planteadas muchas preguntas frente a esta temática y por eso quisiéramos ver otro punto de vista, ¿cierto? Otro punto de vista que nos permitiera comprender mejor este asunto y cómo trabajar en favor de eliminar el despojo y construir un territorio propio. Para este caso, quisiéramos invitar en este caso a Astrid Ortiz que nos cuente desde la visión que tienen las comunidades, cómo ellos plantean o cómo quisieran ellos trabajar frente al despojo o cómo se van a apropiar del territorio para hacer la defensa del mismo. Tienes la palabra, Astrid, y muchas gracias. Buenas tardes. Astrid Ortiz, hago parte de los colectivos en defensa del territorio, de diferentes colectivos, de construcción en unos sectores y de defensa del territorio en otros. También tengo una veeduría que conformamos varias personas del Distrito de Innovación, cuando desde el 2010 se nos empezó a hablar acerca de los planes parciales, de la realización de los planes parciales del Distrito de Innovación.
Dentro del ejercicio profesional que me ha tocado ejecutar, ya estaba enterada entonces de algunos beneficios y perjuicios para las comunidades de los planes parciales y del desarrollo como se estaba llevando en la ciudad. Entonces procedimos a conformar esta veeduría y a ilustrarnos pues más al respecto de las condiciones que se iban a dar en la zona. Con respecto a lo que nos decía el profe, cómo nos vamos a apropiar entonces o cómo vamos a nosotros a defendernos pues como población afectada por estas obras que transforman la ciudad. Entonces sería uno, fortalecernos más, evitar las divisiones, evitar esas divisiones que siempre trata de generarnos la institucionalidad. La institucionalidad siempre está atenta a cómo divide. Entonces nosotros debemos de crear más confianzas para evitar esas divisiones, articulaciones con la población, para robuste y a la misma vez activar todas esas redes de pobladores que hay. Activar entonces para robustecer toda esta población afectada a nivel municipal. Además de eso, hacer uso de la política pública de transparencia en la administración, que es la norma 065 del 2008 y que está reglamentada por el decreto 166 del 2009. Con esta política pública de transparencia administrativa, entonces nosotros debemos exigir a la administración que sea clara, concisa, pertinente a la hora de informar sobre los proyectos, porque porque la política pública no puede ser que siempre esté subsanando a afectados. La política pública debe ser previa, debe hacer estudios, debe tener la información para las comunidades pertinente, eficaz, porque es que no queremos, lo que estamos buscando no es subsanar. Sí se debe en este momento y sería buscar la forma también de cómo se beneficien estas personas que ya han sido afectadas por proyectos en la ciudad, que han sido muchos y importantes sus afectaciones, y no está contemplado dentro de la política pública toda esa población que conocemos pues a nivel de ciudad afectada, pero no debe de ser así en proyectos futuros, no debe de ser así después de que se implemente la política. Después de que se reglamente, que esperar a que sean afectados para subsanar, ¿no? Nosotros necesitamos esa información pertinente, que sea eficaz, además un acceso efectivo y oportuno de toda esa información. Necesitamos que hayan unas voluntades políticas y ese empoderamiento entonces de las comunidades para hacer defensa y uso. Se debe de promover, de propiciar, de implementar la política pública, los documentos que a nosotros nos permitieron que por parte de la Universidad Nacional en la formulación dice que la política pública debe de permitir el acceso a la protección. Y entonces la política no está para permitir acceso a la población, para permitir la protección, diría yo, no es permitir. Ella debe de propiciar, promover, implementar la protección, no permitirla. Es que no estamos buscando que nos den permiso de que nos protejamos. Con la política pública nosotros buscamos es que se promueva, que se implemente, que tengamos acceso a esa protección, que sea efectiva, eficaz, pertinente. Hasta ahí dejo, profe, y seguimos mirando en el derrotero del diálogo que se nos va dando.
Ok, muchas gracias, Astrid, muy amable por tus palabras. Efectivamente, eh, con lo que planteas frente a la posibilidad del empoderamiento de las comunidades, de evitar de alguna manera que la política pública sea un elemento solamente para solucionar problemas y no que sea lo más importante, que es el empoderamiento de las comunidades y adicionalmente la protección de las mismas, y que esto sea previo y que no sea un elemento simple y llanamente para solucionar problemas de aquellos afectados que se van presentando, sino que por el contrario nos permita trabajar y de esa forma construir una política pública muy interesante. Pero sobre lo que venías planteando, van quedando una serie de dudas y una serie de dudas que comienzan a ser visibles, y estas están determinadas por la posibilidad de la veeduría ciudadana y el cómo la ley nos permite de alguna manera lograr que busquemos que las personas puedan a través de esas posibilidades, bien sea de los derechos de petición o la búsqueda de la información o aquellas políticas que nos permiten ser parte de forma constante y de forma coherente frente a la política pública. Pero hay muchos más elementos que serían necesario tocar y que en este caso pues sería interesante que tuviésemos otro punto de vista, y ese otro punto de vista lo vamos a tener a través del profesor Hernán Darío, que efectivamente es docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana y que viene trabajando estas temáticas y estuvo en esa construcción de política pública cuando se dieron los primeros debates y los debates al interior del Consejo de Medellín, ¿cierto? En este caso quisiéramos pues que el profesor Hernán Darío diera sus apreciaciones frente a esta temática, frente a la posibilidad específica que puede llegar a tener la política pública como herramienta para la comunidad, o si realmente necesitamos otra serie de elementos que posiblemente no sean tan visibles como inicialmente uno pudiese plantearse. Bueno, sea usted bienvenido, profesor Hernán Darío, y proceda. Usted tiene 10 minutos para contarnos o informarnos sobre aquellos puntos que usted considera necesarios que tengamos en cuenta el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos y todas. Voy a compartir pantalla, una presentación de 2 diapositivas, pues para que en estos 10 minutos pueda de pronto presentarse de manera un poco más esquemática algunas ideas que considero relevantes. Me ha fallado también el internet por estos días. Si hay algún problema, pues agradezco me puedan comunicar, interrumpir. Bueno, yo quisiera hablar de manera muy breve digamos, de 2 aspectos. Por un lado, de cómo juega la política pública de protección a moradores en el actual plan de desarrollo, y por otro lado, el tema del protocolo, específicamente desde lo que se llama el sistema de actores, y más concretamente y de manera mucho más relevante, de la posibilidad o de las posibilidades de participación, si es que las hay, y qué tan efectivas son para las comunidades moradores, ¿cierto? Y es importante mencionar el tema del plan de desarrollo porque precisamente, como ya lo menciona Carlos, básicamente en este momento la expectativa es la reglamentación de esta política, de esta norma, del acuerdo municipal. Sin embargo, dentro del plan de desarrollo, la política pública de protección a moradores juega un papel muy tímido, muy escueto, casi no aparece, y entonces la política empieza a jugar más como digamos, un instrumento estratégico de intervención, ¿cierto? De parte especialmente del Estado. Desde el plan de desarrollo, la política pública de protección a moradores, entonces habla, y esto genera sospechas, yo voy a hablar es como de incertidumbre, de dudas, de preguntas que se plantean desde el plan de desarrollo, y es que se habla de un plan piloto. En ese sentido, lo que me sugiere esa denominación es básicamente
que la política de protección a moradores no se va a aplicar en todos los casos donde exista un posible desplazamiento y que después de los resultados se va a determinar si esa política es conveniente o no. Hablo precisamente desde las dudas que deja. Esa es una situación relevante. Ya se dice, Carlos lo menciona, lo reitero muy cortamente, que el plan piloto será básicamente el metro de la 80. Bueno, eso es relevante porque básicamente también el plan de desarrollo se la juega con la protección a moradores, básicamente es desde los planes de renovación urbana, dejando por fuera, paradójicamente, otros escenarios que generarán desplazamiento como la obra pública, con excepción entonces del metro del 80. Pero el resto de intervenciones que puedan generar desplazamiento parece que no serán parte de la voluntad de la administración para aplicar esa política pública. Y dentro del plan de desarrollo también está la socialización de la misma. También uno se pregunta, socialización, si ya se hizo inicialmente desde la Universidad Nacional cuando construye el documento de diagnóstico, cuando se propone también el contenido de la política. Dentro de la administración se hace la socialización, obviamente se hace la verificación del contenido de parte del Departamento de Administración y Planeación, y también se hace la socialización desde el Consejo de Medellín, que fue el que adopta que es el que adopta la política pública. Luego, esa socialización, también estamos a la expectativa de a qué se refiere. Claro, ya lo mencionó Astrid, en este momento la Universidad Nacional se encuentra mediante un convenio con la tarea de formular la reglamentación de la política pública. Luego uno lo podría asociar la socialización con ese espacio de la reglamentación. Habrá que estar muy, muy atentos a esa reglamentación. De esa manera, la política de moradores, de protección a moradores, juega más como un indicador de cumplimiento de algunos objetivos de parte de la administración. Y eso es relevante en qué medida. Ya me quiero referir propiamente al protocolo. ¿Por qué? A ver, la política de protección a moradores es básicamente unos artículos, creo que son 18, 19 artículos, es lo que propiamente se conoce como una norma jurídica, ¿cierto? El articulado, pero también está acompañado del protocolo. El protocolo es, digamos, un documento, además, muy extenso, complejo en muchos ámbitos, pero es digamos, el instrumento o el documento más relevante. No estoy diciendo positivo o negativo, sino más relevante porque se supone que es el que permite materializar lo que está en los artículos. Que los artículos hablan de los hechos de reconocimiento, los derechos que se protegen, el escenario de los principios a los que aspira y objetivos que estructuran la política pública, pero el protocolo es de alguna manera como el paso a paso para concretar eso, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, es relevante me interesé por hacer una breve reflexión, análisis sobre ese protocolo. En algún momento se había hecho desde la Clínica Jurídica y la Facultad de Derecho de la Autónoma, pero en este caso, pues, lo retomé para presentar algunas dudas también, algunos cuestionamientos y de pronto algunas problematizaciones, porque el escenario no se ve tan sencillo, repito, habrá que esperar la reglamentación y en algunos aspectos habrá que poner mucho cuidado. En ese sentido, y relacionando el protocolo no solo con las fases, porque el protocolo habla de fases del momento previo a la formulación de un proyecto de intervención, del momento de ejecución del proyecto y búsqueda de alternativas de protección a los moradores y en un momento posterior a la ejecución del proyecto. Y eso lo quiero ubicar desde la posibilidad de participación de los moradores, ¿cierto? En ese sentido, entonces, hay un asunto relevante. La política pública habla de algo que se denomina el sistema de actores y roles. Una cosa, pues, que se entiende como o se percibe muy compleja. Básicamente es como se supone que va a ser el relacionamiento entre diferentes sectores que se consideran, están llamados a intervenir en esta aplicación de la política pública. Estado, el actor privado y los moradores. Ojo con eso. Entonces, el Estado, el actor privado y los moradores. Porque ahí hay unas cosas que son complejas, ¿cierto? Complejas en la práctica, ¿cierto? Y que políticamente habrá que estar muy atentos.
¿Cuáles son los órganos centrales de la política pública? Uno que se llama la mesa técnica y otro que se llama el comité intersectorial. El comité intersectorial son básicamente lo que acabo de mencionar. El Estado, básicamente desde el Departamento de Planeación, desde Hacienda, son los que configuran ese comité, ese actor Estado, y el actor privado. Gremios y específicamente los gremios, de alguna manera el gremio privado que también apalanca los procesos de construcción, y el morador. Ahí la política ya está definido eso. Pero cuando uno lee el protocolo, ¿cierto? Lo que se agrega a los artículos de la política pública, se habla también de la mesa técnica, y ese órgano es muy importante, pero no dice quiénes lo conforman. Seguro, creo yo, va a estar en la reglamentación, y si no está, entonces habrá que estar muy atentos, pero también uno puede, como presumir desde la lectura y desde unos cuadros que se mencionan en el protocolo, que la mesa técnica es básicamente una configuración estatal, ¿cierto? Planeación con otras secretarías que van guiando el proceso. ¿Esto por qué es relevante? Porque, bueno, y cómo se entiende o qué es una política pública, ¿cierto? Básicamente una política pública es un instrumento de planificación del desarrollo, de intervención también socioeconómica en una problemática, siempre propuesta, dirigida, coordinada, evaluada de manera prevalente por el Estado, por la institucionalidad. De esa manera, yo, así lo veo, no considero que la política pública plantee escenarios horizontales de diálogo entre institucionalidad y moradores. Porque de hecho la concepción de la política pública es que el Estado dirige las políticas públicas y las coordina. Claro, puede existir conversación, puede existir incidencia, pero no es de la esencia de la política pública una equiparación entre el diálogo entre comunidad y Estado. No, porque no lo quiere, o porque no se puede. Simplemente la política pública hay que entenderla, yo la entiendo desde ese escenario, ¿cierto? Y eso, aunque la política plantea unos escenarios interesantes, pues ya hay unas restricciones. Precisamente, unos asuntos interesantes dentro de esos puntos, dentro del escenario de la política, es que se habla de la validación de lo que se va a generar como alternativas de protección y reasentamiento. Sin embargo, aquí hay algo por mencionar, y es que siempre las alternativas, la identificación, la caracterización de las organizaciones, siempre será guiada por la mesa técnica, que es básicamente Estado. Luego, el Estado tiene la potestad entonces, incluso, de identificar o de excluir a unas organizaciones o incluir a otras, porque es el que configura la información relevante que va a concluir con la propuesta o alternativa de protección a los moradores. Es decir, la información primaria, que es la que podría salir de la comunidad, no tiene el mismo peso que la información secundaria, que es la que construye y analiza el mismo Estado. Claro, en un punto el protocolo menciona, y eso será estratégicamente interesante para el morador, en algún punto menciona que esas alternativas o que unas propuestas serán validadas, pero no es claro completamente en decir por quién será validado. Si es validado por el comité intersectorial, Estado, privado y morador, ahí habrá que tener una incidencia interesante, pero también mucho cuidado porque en ese juego de tres actores, pues la prevalencia la va a tener el Estado, el actor privado y el morador. Entonces, ¿qué papel jugará? Es decir, el escenario, aunque se abre, será un escenario de constante vigilancia, entre otras cosas porque los liderazgos también tendrán siempre que reconocer que ese liderazgo se debe a la representación de un interés colectivo de toda esa comunidad. Luego, ese liderazgo que tendrá esa posición o ese, digamos, ese asiento en ese comité para ese proyecto específico, para ese reasentamiento específico, siempre tendrá que estar muy vigilante de precisamente cómo se direccionan las decisiones y hasta qué punto se siente entonces
totalmente pues superado por los otros actores que seguramente allá habrá un desbalance importante. En ese sentido, la política de protección a moradores no puede ser el único escenario de resistencia y lucha. De hecho, lo jurídico, lo percibo yo, no es la posibilidad o no es ni siquiera una importante posibilidad de lucha, será un mecanismo. Y la política de protección a moradores es un mecanismo y el Estado será visto como un actor estratégico o de relacionamiento estratégico, pero no podrá ser visto como el escenario completo, total de defensa y lucha. La política ha sido anhelada, esperada por las comunidades, es un instrumento interesante, pero no puede ser el depositario de todas las esperanzas de resistencia. Ahí está la lucha política, la configuración política, la defensa del territorio, que se haga de manera alternativa. Es decir, la política no puede demandar una fidelidad absoluta del morador. Tiene que demandar un relacionamiento estratégico, un relacionamiento, digamos, donde la habilidad de la comunidad vaya manifestando unas formas de diálogo, pero también por otro lado se manifieste una defensa política del espacio. La política de protección a moradores es un asunto relevante. No tendrá como, por lo menos en lo que he visto en el protocolo, vamos a ver la reglamentación, yo no creo que llegue hasta allá, que sea tan, que aspire a tanto, pues tan ambiciosa, pero el escenario de reasentamiento no es previo a la obra ni a la intervención. Es durante, incluso después de la intervención, y ese era un asunto sobre el que siempre se ha hecho mucha insistencia. El reasentamiento y la protección a moradores debe ser anterior a la intervención. Es muy ambicioso, sí, pero ese hubiese sido el escenario ideal. Es decir, la obra seguirá marcando, la obra, la renovación, la obra pública, el puente, lo que sea, seguirá marcando la pauta del reasentamiento. Es decir, el afán de la obra va a ir determinando los pasos del proyecto y del plan de reasentamiento. Luego, ahí también queda un sinsabor muy grande porque la obra seguirá determinando el destino de los moradores. Y una cosita para ir cerrando, dentro de esa tríada del Comité Intersectorial Estado, Privado y Moradores, pues hay un asunto muy relevante y es que en los proyectos de renovación hay algo que se llama los operadores urbanos. Básicamente la política y el protocolo de la política de protección a moradores le entregan al privado, al ejecutor y al operador urbano, le entregan el direccionamiento de la política. Luego, el privado que construye se le impone la obligación de un 1% sobre todo en los beneficios que podría obtener sobre esa renovación. Pongamos el caso de Naranjal, ¿cierto? O lo que se piensa también en gran parte en Moravia. Y el operador urbano, supeditado al constructor, que paga el 1% de eso que se proyecta se va a ganar, en últimas es el que también impone condiciones. Luego el morador está atado de alguna manera. La política entonces es un escenario de relacionamiento estratégico como lo veo yo, pero siempre la lucha política tiene que ir mucho más adelante, que sea esto algo adicional, ¿cierto? Entendiendo la política, las políticas públicas generalmente como una dirección que siempre le otorga el Estado a una intervención social. No veo posibilidad de un diálogo totalmente horizontal como se espera. Porque no quiere, porque realmente no puede, ¿cierto? Esa es como la situación que yo veo. Yo, entonces, la apuesta es la agenda colectiva territorial. La misma comunidad vaya definiendo eso, sus instrumentos, sus mecanismos. Le dejo ahí para no extenderme mucho más y poder continuar entonces con otras cuestiones más adelante. Muchas gracias, Hernán Darío. Ha sido una exposición muy interesante frente a la temática y nos pone en claro una serie de puntos necesarios y urgentes para comprender de mejor manera esta política pública. Antes de continuar, quisiéramos saludar a Juan José Cañas, a Carlos Adolfo Bedoya, a Diana Hernández, a Lorena Fajardo, que nos acompañan y que hacen parte pues de esta transmisión a través del Facebook Live. Quisiéramos iniciar con una pregunta que yo creo que haría cualquier morador.
Y un morador siempre se va a sentir en esa dificultad ante el hecho de perder posiblemente el hogar, perder posiblemente su única inversión y pensar que la política pública de moradores le va a resolver el problema porque aparentemente ya está constituido. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué haría un morador en este caso? ¿Cómo lograría resolver el problema si desde lo que se viene planteando posiblemente no hayan llegado las respuestas suficientes? ¿Qué nos dirías en este caso, Carlos, que tienes un gran conocimiento justamente en esa percepción de los moradores ante esa situación en la cual se ponen justamente por el problema de que quedan sin dinero o se quedan casi que en la calle en los casos en los cuales se hace obra pública? Cuéntanos. Sí, efectivamente, José, hay un miedo y un miedo grande, digamos un terror, digámoslo así, de perder nuestras viviendas. Y digamos, ese miedo, digamos, tiene como dos puntos que tienen que ver con que hay unas viviendas que están ubicadas en suelos formales, pero también hay unas viviendas ubicadas en suelos informales. Y digamos, esto es algo que queda pendiente en esta política pública de protección a moradores, porque a veces se piensa más en el morador que está en suelos formales, pero no se piensa en el morador que está en territorios de origen informal. Entonces, mucho del protocolo, mucho de la norma tiene que ver con la lógica de la formalidad urbanística, pero no de la lógica de la informalidad urbanística. Entonces, ese es un elemento a tener en cuenta allí. Y asimismo, como lo decía el profe Hernán, se plantean una serie de escenarios, y es que uno puede perder la vivienda, sea por una obra, sea porque está afectado por riesgo. Entonces, digamos, hay dos escenarios, ¿cierto? Puedo perder mi casa por obra o puedo perder mi casa por riesgo. En este momento hay un tema central en la ciudad y es que, como decía el profe, se plantea una prueba piloto de política pública y esa prueba piloto está determinada por el miedo de perder la casa frente a una obra, pero nos queda pendiente la mitad de la política pública y es los que tenemos miedo de perder nuestra vivienda por el tema del riesgo. Y es por eso que, digamos, desde el movimiento de pobladores y específicamente desde la Mesa de Atención y Recuperación del Barrio El Pacífico, que sufrimos una avenida torrencial el pasado 18 de septiembre, donde fueron afectadas aproximadamente 50 familias, estamos proponiéndole a la ciudad un protocolo específico para afectados por riesgo. Digamos que la política define tres elementos que son tres tipos de afectaciones: afectados por obras, acciones urbanísticas y los terceros afectados por riesgo y calamidad pública, que están definidos en el artículo 7 del acuerdo 145, política pública de protección a moradores. En esa medida, lo que estamos planteando a la ciudad y que queremos dejar claro hoy en este programa es nuestra propuesta de un protocolo diferencial o de un capítulo específico dentro del protocolo que atienda los temas de riesgos. ¿Por qué? El profe nos planteaba ahorita que existe un protocolo, un antes, un durante y un después. Esto en una obra se puede plantear muy fácil, pero en un escenario de riesgo, el antes y el durante y el después va a generar otro tipo de reasentamientos, otro tipo de relocalizaciones de la población, y ojo que estamos atendiendo a fenómenos, digamos, hidrometeorológicos extremos, como lluvias extremas, sequías extremas. Entonces es importante que la política pública contemple eso. Digamos, ¿qué pasa en la política pública? Cuando se habla de riesgo, solamente se habla de la ocurrencia de un desastre, pero nosotros nos estamos, digamos, planteando, y la gran preocupación del movimiento de la ERAS, que son, digamos, de la parte alta, las comunas 1, 3 y 8, y es que somos zonas con condiciones de riesgo, en algunos casos zonas de alto riesgo no mitigable. En esa medida nos preguntamos por el antes, ¿qué va a pasar con nuestros barrios que están declarados como zonas de alto riesgo en muchos de los casos, o zonas con condición de riesgo? ¿Cómo va, digamos, a trabajar esta política pública por proteger nuestros derechos? Porque vea que la política siempre, como decía, lo decía Astrid, está, digamos, tratando de subsanar afectaciones, ¿cierto? Siempre está después de, pero nosotros nos hacemos la pregunta por el antes de. Entonces es importante que la política pública defina qué va a pasar con todo este tema del riesgo y de los afectados por riesgo, porque es una debilidad, digamos, bastante grande.
Y nosotros reconocemos, según, digamos, datos que plantea, digamos, la Organización de las Naciones Unidas, por $1 que usted invierta en mitigación, son 7 que se ahorra, digamos, en atención de emergencias. Digamos, eso es importante tenerlo en cuenta la ciudad, porque la ciudad siempre ha actuado en atender la emergencia y esto nos sale 7 veces más costoso. En cambio, si actuamos antes y vinculamos el escenario de riesgo con otro escenario que es el escenario de intervención urbanística, en este caso, frente a los tratamientos de mejoramiento integral. Entonces es importante plantear cómo articular la política pública de protección a moradores con las estrategias y mecanismos de mejoramiento integral de barrios, para que de la mano sería una llave, política pública de protección a moradores y mejoramiento integral de barrios, sería una llave clave. ¿Para qué? Para prevenir futuros digamos, desalojos o prevenir futuras salidas, prevenir eso que llama José, perder nuestra vivienda, que hay un miedo a perder nuestra vivienda, ¿cierto? Y es que normalmente hablamos de negociaciones o de concertaciones con el Estado, pero también como comunidades necesitamos concertar con la naturaleza, necesitamos negociar con la naturaleza, y por esto este tema de la gestión de riesgos se vuelve fundamental en términos de la protección a moradores. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos que plantear medidas preventivas y no solamente medidas correctivas, ¿cierto? Entonces es importante esas medidas, digamos, preventivas. En esa medida, así como hay un piloto para la ciudad en términos de obras, la propuesta que nosotros queremos hacer es que también exista un piloto para afectados por riesgo. Y en este caso estamos proponiendo un escenario concreto, que es el escenario de la Quebrada La Rafita, específicamente el barrio del Pacífico, en la parte alta de la Comuna 8, donde, digamos, está desarrollando un ejercicio bastante interesante, que es la Mesa de Articulación y Recuperación Mar el Pacífico. Mesa de Atención y Recuperación Mar el Pacífico, donde nosotros como comunidades, a partir de la Mesa de Vivienda de la Comuna 8, a partir de la Junta de Acción Comunal del Barrio del Pacífico, en articulación con el movimiento de laderas, hemos traído a la institucionalidad, hemos conversado con la institucionalidad, ya llevamos aproximadamente 6 reuniones donde venimos concertando cómo va a ser el plan de recuperación, una formulación conjunta del plan de recuperación, pero también logramos, digamos, mejorar ese diagnóstico, mejorar esa lectura inicial que se tenía del riesgo, porque es que nosotros también conocemos del riesgo, y la idea es cómo avanzar, digamos, en un tercer momento de esta mesa en un plan de reasentamiento, en un plan de reasentamiento que sea del orden participativo, porque si no, digamos, lo que está pasando en las ciudades es que llegan, hay un deslizamiento, hay un evento, digamos, a un fenómeno amenazante, cobijas, sábanas, un mercadito, pico y chao, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite la política pública es un poco un andamiaje político-jurídico para seguir fundamentando nuestras propuestas de derecho a la ciudad. Y ojo, que es muy clave lo que nos plantea el profesor Hernán. No podemos centrar todas nuestras esperanzas en una política pública. Es una herramienta importantísima, es una herramienta válida, pero no la única. No podemos olvidar los procesos de movilización, los procesos, digamos, de incidencia social y política que nosotros tenemos que seguir ejerciendo como comunidades. Porque si todo lo dejamos en el marco de un protocolo, si todo lo dejamos en el marco de un instrumento, tenemos el riesgo de que las comunidades que no manejen ese protocolo o que no manejen ese instrumento, vean, como dicen los pelados, tuki tuki lulú. Entonces es importante avanzar, digamos, como en 2 frentes de trabajo. El uno es cómo fortalecer la política, su reglamentación, pero también cómo continuamos nuestros ejercicios de formación social, de formación política y de movilización que, digamos, complementen la lucha. No todo lo podemos dejar a la política pública, pero tampoco la podemos dejar sola, porque si no nos cabecean, ¿cierto? Entonces el almuerzo no solamente se hace con carne, sino que también necesitamos verduras, ¿cierto? Necesitamos esa unión entre la movilización y la parte, digamos, de la política pública para poder dar una pelea con mucho más argumentos, una pelea donde se garantice esa pregunta inicial que nos hacía José, de que no perdamos nuestra vivienda, y con esto avancemos en la defensa del territorio y en contra de ese despojo urbano que cada día se nos plantea más, y sobre todo se ven los afectados por obra, y es que nos quieren despojar de la ciudad, nos quieren sacar de la ciudad, ¿cierto? Porque hay unos sectores estratégicos
que quieren esta ciudad para ellos y no para todos, ¿cierto? Entonces es importante que en esa lucha por el acceso a la ciudad, la política pública es un instrumento, pero no la totalidad o la globalidad de la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Justamente en esa línea comienzan a surgir una serie de interrogantes que se hacen más y más complejos. Tal vez a veces lo más complejo resulta ser lo más sencillo, es decir, el ciudadano de a pie, esa persona común y corriente que vive y sobrevive frente a la necesidad de tener un hogar donde vivir, a la necesidad de tener cómo constituir su vida y cómo interrelacionarse con el territorio, puede generar muchas formas de lucha. Justamente pensando en esas formas de lucha, yo quisiera que Astrid nos quisiera contar o relatar frente a cómo se hace desde las veedurías ciudadanas justamente para tratar de convertir esa forma de participación en una herramienta de mitigación y de prevención para que a los moradores primero se les pague oportunamente, o mejor dicho, previamente, y segundo, logren construir o lograr generar todo el tipo de herramientas para presionar al Estado para que efectivamente pueda ayudarles antes de que ocurran las tragedias como nos viene contando Carlos. ¿Tú cómo nos ayudarías a pensar en esa temática, Astrid, en este caso? Y espero que nos tengas una información muy interesante como siempre. Muchas gracias. Bueno, con respecto al cómo, a ver, de acuerdo a las expectativas que teníamos, pues los que hemos trabajado con la política pública, con todo el tema de protección a moradores, teníamos una alta expectativa en que nos hicieran partícipes de esta reglamentación en las reuniones y la implementación de la reglamentación. La expectativa que teníamos era alta porque no hay mejor oportunidad de manifestar desde los sentires, desde la experiencia, los afectados, entonces las necesidades que vemos dentro de esa política pública. Y es así como consideramos que la política pública debe tener un ABC, un paso a paso, un procedimiento para que sea real y efectiva, donde haya unas sanciones para los operadores, para esos promotores a quienes, como decía ahora el doctor Hernán Darío, que se deja en manos de ellos prácticamente la ejecución y protección de los moradores, ¿cierto? Entonces, que haya una sanción por el daño que causan, por el daño irreparable. Además de ello, es que se debe generar previamente unos recursos, un presupuesto, un territorio para que se haga eficaz, efectiva, pertinente esa protección. Entonces, todo esto debería quedar dentro de esa reglamentación de la política pública. No nos hicieron partícipes, nos han cerrado las puertas, es lamentable. Y digo, nos han cerrado las puertas porque se está haciendo la prueba piloto con algunos únicamente afectados en este momento, a los que le hemos metido el diente a este tema, entonces no nos han invitado más a reuniones, porque a veces somos muy incisivos, porque a veces somos muy directos. En palabras de los que la están ejecutando, no dejamos hacer. Y es que no dejamos hacer porque nosotros queremos ser incidentes dentro de esa política y dejar plasmado allí nuestras necesidades. Y cuando nos van volteando la torta es cuando no nos gusta y a veces dicen ellos no se puede trabajar o no dejamos trabajar. Entonces hay cierta decepción, molestia y demás cuando desde la universidad pública tan abierta y en este momento a distancia
pretende decir que es con con las personas, con las comunidades, con los afectados que se está haciendo esa política pública y esa reglamentación. No se está haciendo, porque tomaron esa población piloto que es inexperta, que no tiene esa experticia y esa lucha que hemos tenido otros moradores, ¿cierto? Y que nos han enredado, pero que a veces tratamos de despertar del enredo y de sacar adelante algunas cosas. Entonces, y cómo voltean algunas palabras, conceptos, y porque en este momento, por ejemplo, en Facebook, hay una exposición que hicieron las profesoras María Clara y Carmenza, María Clara Echeverría y María Cecilia Múnera, perdón, y ellas cómo dicen, cómo le tratan de meter el cuento entonces a la población de que es que tenemos que pensar los afectados que no todo es dinero, que no nos van a pagar todo en dinero, que qué maravilla si yo tengo una tienda, poder hacer una tienda más grande con otra cantidad de vecinos. Pero es que si yo con una venta de confites peleo con mi esposo, ¿cómo era con otros 10 vecinos? Pues no. Entonces cierto es y que esos bienes intangibles pueden ser valorados, pero no pagados en especie y en dinero. Es que no todo es dinero. Entonces ya nos están vendiendo otras ideas, ¿cierto? Están tratando de convencer esas comunidades incautas de que eso sí está ahí, pero no va a ser pagado. Pues sí va a ser pagado, pero finalmente no es pagado. A ver, no, es bien importante, considero yo, mientras no se dejen responsables, mientras no se cree ese paso a paso, mientras no se creen esas sanciones, eso, el canto a la bandera es como muy inminente. Esperemos que no, hay que ser como propositivos, hay que ser convencidos de que esto va a ser para mejor, pero yo sinceramente veo muy decepcionante para mí estas estrategias de participación y de cómo, pues, de cómo se están ejecutando en este momento las cosas y cómo hay una dilación en el proceso, porque son muchos los sectores de la ciudad que están afectados. En este momento, por ejemplo, el distrito de innovación no está parado, no lo están atacando de frente, pero mientras están haciendo redes para la cobertura eléctrica, para la cobertura de internet y demás, mientras están mejorando las redes de acueducto y alcantarillado, eso hace parte de la ejecución del plan parcial, eso hace parte del desarrollo del distrito de innovación. Es que ahí van a quedar listos para meter los cables cuando tumben ya las casas. No es que ellos estén parados, eso sí lo están haciendo, no lo están haciendo tan de frente. Es que no hay voluntad política, no hay transparencia, no hay transparencia. Entonces, ¿cómo vamos a creer en una administración que no está actuando de frente? Que dice una cosa, pero actúa de otra manera. No sé, profe, qué otra, pues de pronto me fui por las ramas porque es mucho lo que hay que decir al respecto. Francamente, yo sí, como le digo, tengo una desazón, un sinsabor, pero no por eso pierdo mis ganas de seguir adelante y la población, pues, y las comunidades que hacemos parte de pronto de este proyecto, de seguir siendo el palo en la rueda, porque es que el palo en la rueda, mientras no se hagan las cosas claras y para bien de la comunidad, porque es que sigue siendo una norma más que no es efectiva, no es eficaz, no va a ser aplicada. Pues vemos muy por las ramas la aplicación de eso. Ok, muchas gracias, Astrid. Es evidente que la política pública pudiese ser también una forma de distraer a aquellas comunidades de los objetivos principales. Es decir, a veces es difícil saber si lo que se pretende desde la reglamentación y construcción de políticas o normas
para proteger a los moradores se lleve o se esconda tras ello otro tipo de respuestas o soluciones. Y eso podría estar muy implicado frente a la gran cantidad de estructura organizativa que se construye al interior de la misma política, que podría estar justamente por el hecho de la construcción de comités y comités y comités que posiblemente no resuelvan todas las problemáticas que se tengan. Esperamos que a futuro pueda ser cierto, pero atendiendo lo que vienes haciendo visible y que es bueno y es necesario que nosotros conozcamos, también es necesario pensar en cómo resolver estas dificultades o si finalmente pudiésemos imaginar otro tipo de respuestas. Yo creo que en este caso pudiésemos preguntarle al profesor Hernán Darío por un asunto que es muy interesante frente a la política pública en sí misma. Recuerden ustedes que la política pública que se construyó con la finalidad de que todas las personas hicieran parte del presupuesto indicaba o cómo se construía o a dónde se llevaba el presupuesto, denominada presupuesto participativo, terminó convirtiéndose por momentos en un elemento poco claro y poco preciso. En este sentido, quisiéramos preguntarle al profesor Hernán Darío si efectivamente la política pública podría convertirse también, la política pública de moradores, en una política pública muy similar a la de presupuesto participativo, en la que terminan luchando las comunidades por un pedacito de ese presupuesto y quedan muchas otras sin esa posibilidad de participar. Profesor Hernán Darío, ¿qué nos diría en este caso? Bueno, es una pregunta bien interesante, pues no sabría uno cómo anticiparse con mucha profundidad, pero a ver, desde lo que entiendo de la estructura de la política pública es que cada intervención, un plan de renovación, una obra pública o el tema de gestión del riesgo también, genera un plan de reasentamiento específico, ¿cierto? Antes, durante, después, etc. Y tiene también un presupuesto específico. Pues ojalá que no ocurra ese trato maniqueo y digamos, un trato también muy, muy cuestionable de parte de la institucionalidad a las comunidades para luchar por un poco de dinero, entre otras cosas porque esto también deriva o en algunas ocasiones en corrupción, en cooptación de organizaciones sociales, y eso va minando precisamente la acción colectiva, ¿cierto? La acción de los moradores. Habrá que estar atentos para que eso no ocurra. Yo de pronto con el riesgo de salirme de la pregunta, quizás ahorita vuelvo, pero lo relaciono con lo que menciona Astrid Díez. A ver, hay una desconfianza sobre la institucionalidad que no parte de la nada, ¿cierto? No es inventada, sino que hay unas razones, hay unas motivaciones cotidianas incluso. Y sobre las políticas públicas también hay una desconfianza muy alta precisamente porque todo eso son como niveles de representación que en últimas hacen cada vez más amplia la brecha de participación, porque se crean políticas para aquello, para lo otro, y muchas, yo no he hecho el estudio estadístico pues ni de eficacia, pero sí hay una cantidad importante en que esas políticas no tienen un impacto real sobre las condiciones de vida de las personas. Se convierten a veces de manera frecuente en indicadores. Y entonces esa desconfianza no puede llevar a la desmotivación de la acción política. Es decir, la política de moradores no puede constituir el sujeto político, sino que el sujeto político ya tiene que estar construido antes para incidir en la política de moradores. Eso lo dijo también Carlos, ¿cierto? Es decir, la formación que hacen los líderes, las lideresas, es fundamental para que la incidencia, la participación en esos comités, en esos
porque son niveles de intermediación que pueden ser peligrosos, pero que si ya hay un sujeto formado, si hay una comunidad, la comunidad no tiene que pensar todas igual, todas las personas no, hay tensiones, pero se debe entender que esas tensiones también hacen parte de constituir ese sujeto territorializado. Entonces tampoco se trata de idealizar, pero sí ya una formación. En ese sentido, yo creo que lo del presupuesto participativo también pasa un poco por ahí, y es que las comunidades entienden a veces, no todos, ni todas las organizaciones, ni todas las personas, pero entienden que cuando llega ese momento del presupuesto participativo, es el momento en el que primero, como que es la traducción de la participación por excelencia, no es así, y segundo, como que ese dinero va a permitir resolver un montón de cosas, y eso tampoco es así. Luego, esa promesa de intervención, que no está mal por sí misma, por supuesto, no puede ser el motivo para que haya rupturas en las organizaciones sociales. Es decir, si hay una organización social, si hay una lucha colectiva y una conciencia política colectiva, que la construya ese mismo territorio, eso no depende ni que lo diga un profesor, pero tampoco la institucionalidad. Yo creo que se llega mucho mejor equipados para evitar que se use a los líderes, a las lideresas y a la comunidad, que en últimas muchas veces tiene como una desmotivación porque hay una especie de resignación. Luego, repito, la expectativa central no puede estar basada en las políticas públicas. Tiene que, antes, eso tiene que estar construido desde otro lugar. Yo quisiera agregar un par de cositas cortas que había pasado por alto, y es, ojo, porque el tema del reasentamiento y la reubicación en sitio no es una alternativa prioritaria, pero entre otras cosas porque la política pública de moradores no cambia el modelo de ciudad. No se puede pensar erróneamente que es que esto va a cambiar el modelo de ocupación o el modelo de ciudad. No. Por un lado, política económicamente el modelo subsiste, y de hecho la política es una expresión de hecha. Luego, las restricciones que tiene el POT para los reasentamientos son muy altas. Ahí entonces sigue la lucha. Segundo, la valoración socioeconómica integral. En otra charla se hablaba del avalúo social. Podría ser una opción, pero esa valoración socioeconómica integral, que entonces no es solo el avalúo, no solo son las compensaciones, no está reglamentado. Eso está muy oscuro, hay muchas dudas, habrá que esperar la reglamentación, pero podría ser algo con lo que hay que estar atentos, pero también en la medida en que haya una organización y una colectividad que acompañe, que ya esté constituida políticamente, precisamente para velar por eso. Yo mencionaría eso por ese punto. Espero que sí haya tomado en cuenta tu pregunta también, José, con el presupuesto participativo. Es algo que me dejó muy pensativo, y seguramente va a que reflexionarlo más para precisamente cómo, no sé si evitar, pero cómo de pronto anticiparnos a que no se convierta, o a si, como está diseñada la política y el protocolo, parece que iría hacia ese camino. Habrá que analizarlo mucho mejor. Profe, perdón, yo quería también contarles que es que desde que empezamos algunos pobladores a trabajar con es decir, nos citaron a una reunión para la implementación. A partir de esa reunión no hubo más. De ahí hablábamos de un presupuesto, y es que desde la plusvalía que han generado otros proyectos, porque hasta donde tengo entendido, lo poco que conozco, la plusvalía la pueden invertir donde quieran, ¿cierto? Los generos, las obligaciones que generan algunos proyectos, esto lo pueden invertir en otros proyectos, incluso de otras zonas. Entonces, desde ahí también se planteaba que esa reglamentación debía de contarse con unos recursos, un presupuesto, ¿cierto? Unos dineros. Y esos dineros podrían estar ya previstos desde esas obligaciones previas pagadas, ¿cierto?
pero es que como no conviene que algunos que, como les digo, le hemos metido el diente, entonces intervengamos para hacer, dejar y entender las cosas claras, entonces eso no conviene escucharlo. Pero sería importante que entonces haya un presupuesto, que haya esos recursos en cuanto a dineros y a territorios, ¿cierto? Si se está hablando de una acción preventiva, necesitamos que de una vez, así como se piensa el proyecto y como se piensa en qué condiciones lo van a crear, se esté pensando en el territorio donde van a reasentar, donde, ¿cierto?, van a ubicar a la población, que se debe contar con unos dineros, cuánto va a costar el proyecto, cuántos proyectos tiene ISBIMED y ha dejado a medias, porque no hay recursos. Entonces hay que contar con esos recursos previos, ¿cierto? Y pueden salir, como digo yo, de esas obligaciones que han pagado en otros territorios, porque hay muchísimas construcciones en esta ciudad, muchísimos edificios, y toda esa gente tiene que pagar obligaciones. Esas obligaciones pueden ser destinadas entonces a algunos proyectos más desfavorables que hay en la ciudad. Aparte de estas propuestas, pues, de territorio, de presupuesto, de recursos, de dónde vengan esos recursos, son esas responsabilidades que insistimos nosotros. Mientras no haya a quien se le haga responsable del cumplimiento y además no haya sanciones para el incumplimiento dentro de esa reglamentación, tampoco va a haber ese cumplimiento. Porque es que eso se va a quedar en que no hizo, y bueno, no hizo y ya, ¿cierto? Y si no hay responsables, tampoco directo y claramente un enlace entre las instituciones para que uno se encargue de la parte social, el otro de la ejecución, el otro de los recursos. Mientras no haya esa articulación, no va a ser posible entonces tampoco que esas responsabilidades y esa protección a moradores sea clara y efectiva, porque eso se va a quedar en que se van a chutar la pelota. No me tocó a mí, le tocaba al otro. Entonces es importante entonces ahí, como el profesor José decía, las veedurías. Pues aparte de que en la política pública se implementara todo esto que fuera el ideal, y del ideal a la realidad hay una gran diferencia, y por eso no nos quieren ni nos aceptan, porque planteamos cosas reales. Las veedurías son importantes para hacer cumplir, al menos para vigilar, tratar de hacer cumplir, porque muchas veces también nos pasan por encima y dilatan respuestas y dilatan procesos. Esas veedurías a veces también nos da dificultad que nos den cumplimiento a lo solicitado a través de ellas, pero sigue siendo importante que sigamos en la lucha, en la resistencia, en la defensa del territorio. No podemos dejar de lado eso. Tenemos que robustecer todos estos movimientos y todas estas articulaciones, porque es que es a nivel de ciudad que estamos siendo afectados. Esto se desarrolla en lunares. Yo siempre he dicho, son unos lunares, pero que finalmente van a ser la gran mancha, ¿cierto? Entonces tenemos que articularnos. Es indispensable que hablemos los unos con los otros y que nos fortalezcamos en estos conocimientos y en las luchas. Profe, dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Astrid. Finalmente, yo quisiera, para que nuestro público tuviese como un punto final y pudiese como entender esta dinámica, colocarles una pregunta general a todos con un caso específico, a ver si pudiésemos responder de forma final. Es decir, vamos a hacer unas conclusiones, pero les voy a colocar una pregunta que pudiese tener cualquier ciudadano ante estas circunstancias, ¿cierto? Todos hablamos de políticas públicas y todos hablamos de cómo proteger a esos moradores. Incluso la política pública tiene un poco más de 10 o 12 principios que se deberían cumplir, o tiene una serie de
instrumentos por medio de los cuales trabajar o tiene una serie de comités con los cuales debería hacer las tareas. Pero si alguno de nosotros fuera político y fuera un alcalde, ¿cómo lograría resolver este problema frente a las personas del común? Y cómo una persona del común se pudiese llegar a sentir realmente protegida. Es decir, tenemos los instrumentos, pero yo como ciudadano del común, ¿cómo haría para ser realmente protegido? ¿Qué tendría que hacer ese alcalde que si estuviera dispuesto a hacerlo, lo hiciera, ¿cierto? ¿Qué haría? ¿Cuáles serían esos procesos, procedimientos o etapas que tendría que cumplir cada morador para que logre ser protegido? Es decir, que efectivamente se le pague, bien sea porque sea propietario, porque sea poseedor, porque sea inquilino, que se tenga en cuenta esa condición de que es miembro del territorio y que ha vivido en el territorio, y que efectivamente eso que se ha venido esbozando como política pública pueda ser una herramienta eficaz para su protección. ¿Qué tendría que hacer ese ciudadano o cuáles serían los pasos específicos que tendría que dar? Quisiera yo escuchar primero a Carlos para ver cuál sería la propuesta que él tendría para nosotros en este caso. Sí, digamos que si yo fuera alcalde, aplicaría la política pública para poder legalizar los proyectos, como decía el profe Hernández. Entonces, para la alcaldía es necesario, es obligatorio tener este instrumento, y por eso, digamos, la figura de los macroproyectos no ha podido avanzar, digamos, en el nivel que se quisiera. Esa figura del macroproyecto Río Norte, Río Centro, Río Sur, los macroproyectos del borde, las transversalidades, porque está frenada por la imposibilidad de tener este instrumento concreto que es la política pública de protección a moradores. Entonces yo como alcalde lo que quiero es acelerar esta política para poder implementar, digamos, su propuesta en este caso, que es el metro de la 80, ¿cierto? Digamos, así como en otros fueron los parques biblioteca, en otros los colegios de calidad, en otro jardín circunvalar, en otros parques del río, hoy la prioridad es el metro de la 80. En esa medida, lo que necesitan es la política para allá. ¿Para qué? Para poder implementar sus obras. Entonces, eso lo haría como alcalde. Como alcalde me queda una duda, y es el tema del tema financiero. Como lo decía, todos están preguntando, bueno, ¿dónde va a salir la plata para proteger a los moradores? ¿De dónde va a salir la plata para proteger a los moradores? Y ahí ya paso, digamos, al ámbito ciudadano con esta misma pregunta. Los ciudadanos se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con mi vivienda y qué va a pasar con mi negocio? ¿Cierto? ¿Quién se va a terminar lucrando del escenario, del espacio que yo construí? ¿Quién se va a terminar lucrando de mi negocio? Entonces, es una pregunta bastante importante, porque nos están protegiendo de qué o nos están protegiendo de quién, ¿cierto? Y digamos, es importante tener en claro el tema de la modelación financiera, que hoy la institucionalidad aún no lo tiene claro, ¿cierto? O no lo han hecho claro nosotros como comunidades. Necesitamos conocer esa modelación financiera, y hay una figura que llaman la carga social. Entonces, se habla de un 10% de la carga social, es decir, que los proyectos de intervención deben definir que un 10% del proyecto debe ir para atender la protección a moradores. ¿Qué quiere decir esto? Que un proyecto de 100.000 millones de pesos debe destinarse por lo menos 10.000 millones de pesos para que los moradores puedan garantizar sus derechos. Si es un proyecto de 500.000 millones de pesos, deben destinar 50.000 millones de pesos para este tema, digamos, de la carga social. Pero quedan preguntas frente al tema del riesgo, porque ¿cómo hacer un cálculo de carga social frente a los afectados por riesgo, ¿cierto? La mayoría de afectados por riesgo están en los sectores populares, hemos sufrido un tema de abandono estatal. Entonces, ¿cómo esa carga social serviría como un mecanismo de resarcir esa falta de Estado en muchos de los territorios donde el Estado no estuvo y nos tocó autoconstruir el barrio, autoconstruir la vivienda sin tener, digamos, todas las especificaciones técnicas? Entonces, digamos, el ciudadano incluso a veces no entiende la política pública de protección a moradores. En el barrio del Pacífico la gente nos pregunta, ¿pero qué es eso, Carlos, de la política pública de protección a moradores? Porque el morador no es una palabra que normalmente esté en el vocablo de la comunidad. La gente no es como en Brasil, que no somos moradores, ¿cierto?
Entonces, en Brasil, digamos, la palabra morador es lo que nosotros sentimos, pero acá en Colombia la palabra morador, bueno, es morado, es Barney el morado. ¿Quién es el morador? ¿Es un señor morado que viene? O sea, todavía no hay claridad de ese concepto de morada. Acá tenemos una claridad frente al concepto de hogar, ¿cierto? Frente al concepto de familia, pero frente al concepto de morador no hay una identidad, y mientras no haya esa identidad, la gente no va a entender ese concepto de la política pública de protección a moradores. Entonces, por eso es que es necesario todos esos ejercicios de socialización, de pedagogización, que los hemos hecho nosotros como organizaciones sociales durante más de 10 años, en entender el tema del derecho a la vivienda. La gente, ¿cómo entiende la protección a moradores? Entiende el derecho a la vivienda, o por lo menos eso es lo que tenemos en la Comuna 8. La gente reivindica ese derecho a su vivienda. Y en esa reivindicación y en esa lucha del derecho a la vivienda, entonces protección a moradores se vuelve un instrumento, pero no es el objetivo fundamental. Porque si nos quedamos con la política pública como objetivo fundamental, vamos a perder el año. No es el escenario, como decía el profe, sino necesitamos una agenda colectiva territorial, pero a esto lo sumo lo que plantea Astrid, de cómo pensar eso es articulación, ¿cierto? De cómo pensar esas articulaciones en torno a la protección a moradores. Yo creo que la articulación no debe estar, como dice el profe, en la agenda de la política pública de protección a moradores. La articulación debe estar en la lógica de la lucha por la ciudad, de la lucha por un pedazo de suelo urbano, en la lucha de que nos permitan que nuestros sueños sean realidad, y también no solamente que nuestros sueños sean realidad para ellos, sino nosotros mismos construir nuestros propios sueños. Entonces, no todo el escenario es desde la exigibilidad, sino también desde la construcción propia de los movimientos sociales. Entonces, la invitación sería no articularnos en torno a una política, sino articularnos en torno a la lucha por esta ciudad, por hacer parte de esta ciudad, por pensarse alternativamente esta ciudad, y es una lucha que se plantea, digamos, desde la política en dos escenarios, pero que nosotros tendríamos que tener muchísimos más escenarios, y tiene que ver con la capacidad no solamente de exigir al Estado, sino también cómo vamos a construir nuestro propio sueño, nuestra propia ciudad. Digamos, es muy importante, digamos, la propuesta que construyó el Movimiento Sin Tierra en el Brasil, el MST. El MST tiene una línea muy importante de exigibilidad, de incidencia, pero también ha avanzado en el tema de las autonomías, en el tema, digamos, de ser autónomos, de construir nuestras propias propuestas sin depender del Estado. Entonces ahí creo que hay una mezcla que hay que dar entre la autonomía, la autogestión y la incidencia y la exigibilidad frente al Estado. Entonces, creería que ese proceso de articulación a que nos hace el llamado Astrid tendría que ir más en ese foco y no tanto en la política. La política puede ser una excusa para encontrarnos, pero no puede ser el foco central. Ok, muchas gracias, Carlos. ¿Quién quisiera de Astrid y Hernán continuar frente a la pregunta planteada? Astrid, adelante. Dale, Hernán. Dejamos a Astrid para que cierre y nos dé su Astrid. percepción. No, dale, que siga Astrid. Es más. Bueno, sí, lo que pasa es que tenía aquí problemas con el cursor que no me quería funcionar. No, yo considero que siendo alcalde yo, a ver, se hacen planes, programas y proyectos, ¿cierto? Entonces, dentro de esos planes, programas y proyectos, obviamente hay que instrumentalizar cómo se va a desarrollar el asunto. Entonces, dentro de eso, pues obviamente designaría un presupuesto y un derrotero para poder hacer cumplir lo que está, y debiera estar entonces esa política pública instrumentalizada y hacerla cumplir en la medida de que haya una gobernanza, que participen entonces que participen las comunidades, que participe la población, quienes finalmente son los que desarrollan territorio, los que dinamizan la economía. Si uno está apropiado de su territorio, contento, hombre, promueve la dinamización de la economía, la dinamización social, todo. Es que a quien no le interesa estar en un entorno agradable, en un entorno que nos beneficie, que no nos afecte. Entonces yo creo que aquí lo más importante es buscarnos ese espacio en la gobernanza,
es que hacemos parte, es que somos parte, ¿cierto? No podemos dejar que decidan por nosotros. Tenemos que incidir, buscar ese espacio si no nos lo dan, para nosotros hacer parte de ese derecho que tenemos, ganarnos más de lo que ya hemos luchado, el territorio, el espacio y el escaño político que merecemos y que tenemos nosotros dentro de esa constitución política y ese derecho. Muchas gracias, Astrid. La misma pregunta a Hernán, pero yo quisiera colocarle un tinte adicional a esa pregunta, y es, ¿existirían elementos jurídicos ya o serían necesario crear unos nuevos, o con lo que se está construyendo sería suficiente? A ver, corchador, José, muy corchador ese. Bueno, yo lo que creo es que la ciudad, pues como es un elemento indispensable hoy como instrumento de planificación del desarrollo, pero de un desarrollo dentro de lo que se conoce como la ciudad neoliberal, pues las normas jurídicas parece que necesariamente van de la mano precisamente de esos intereses que gestiona el Estado, que le pertenecen generalmente a privados, ¿cierto? En ese sentido, las normas jurídicas cada vez son un camino que, pues, para la posibilidad de la defensa y la reivindicación del morador son más estrechas, casi nulas, realmente. Por lo menos así lo veo yo, ¿cierto? Seguramente al cabo de algunos años o una década quizás, esto que se está movilizando ahora, pues vaya a dar o vaya a tener algunos resultados positivos desde lo jurídico. Quizás alguien que con mucha creatividad plantee una acción ya existente, una vía, un mecanismo ya existente, pueda resultar algo interesante cuando se enfrente a un juez o a un funcionario judicial, un magistrado, etcétera, si hablamos de lo judicial, que vea esto de manera diferente. Para eso sirven estos espacios también, para eso sirve la movilización de los moradores, de los pobladores, de los territorios. Y puede ser que eso ocurra, pero en este momento el camino judicial, jurídico, es complejo y casi con muy pocas, o casi con, mejor dicho, nulas posibilidades de resultados positivos, ¿cierto? Yo creería que, digamos, la insistencia en el tema político es fundamental. La territorialidad como manifestación de una acción política, la formación de esa comunidad, la construcción de una agenda colectiva, es decir, qué quiere el morador o los moradores de forma colectiva también, o quieren precisamente atomizarse y cada uno reclamar lo suyo, quieren reclamar por asuntos económicos, políticos, culturales, sociales y otros adicionales quizás. ¿Qué es lo que se quiere? Y aquí entonces también resalto algo, y es que hay un hecho de ciudad y un hecho político relevante en ciudades también de América Latina, más que todo, especialmente en Medellín en nuestro caso, y es la informalidad. La informalidad implica algo que debe ser también motivo de resistencia y de defensa. Es decir, precisamente las intervenciones, y creo que eso lo mencionaba en parte Astrid, es lo que se denomina la acupuntura urbana, es decir, los planificadores, y la ciudad va de manera como muy específica detallando dónde se hacen las intervenciones como una especie de acupuntura. Y si uno realmente detalla eso, se da cuenta que casi todos o muchos son en espacios denominados informales. Y en ese sentido, entonces, la informalidad es un ejemplo también de abrazar la territorialidad. La informalidad moviliza también la acción política, y yo no creo que la planificación lo vaya a borrar. Y eso podría servir también para configurar esa colectividad política.
Es necesario que se conozca cómo funciona el Estado, claro. Desde lo jurídico, desde lo administrativo, eso es vital, ¿cierto? Pues ahí tenemos ya a Carlos, que conoce muy bien, tenemos a Astrid y hay muchísimas más personas, y eso hay que conocerlo, ¿sí o no? En ese sentido, ese también es un punto. Y el relacionamiento estratégico con el actor privado y con el Estado es fundamental. Yo creo que, bueno, y también lo que pretende pues este espacio, este tipo de, digamos, de ejercicio académico político es unir esfuerzos desde diferentes lugares, unir organizaciones que ya han pasado por este tema, por estos desplazamientos, unir esfuerzos con organizaciones que representan territorios que en un futuro cercano, lejano, no sé, se piensan someter a estas intervenciones. Entonces, esa unión necesariamente tiene que dar un resultado, que en este momento está en proceso de construcción, pero que ese es un propósito, debe ser un propósito fundamental. Porque desde lo jurídico, como yo digo, lo digo con cierto conocimiento de causa también, aunque seguramente no he tenido la creatividad o no hemos tenido la creatividad suficiente para explorar todos los mecanismos jurídicos y normativos, pero por lo que conozco y bueno, conocemos también, el camino desde lo jurídico es no solamente tormentoso, sino que es casi que absolutamente cerrado para esa posibilidad de defensa. Eso es lo que yo opinaría. Ok, muchas gracias, Hernán. Solo nos queda agradecer la participación de Carlos Velázquez, de Astrid Ortiz, de Hernán Darío Martínez en esta jornada del día de hoy, en la cual estuvimos tratando de percibir, comprender cómo construir esa política pública de moradores, cómo resolver esas dificultades que se presentan para todos y cada uno de nosotros que somos miembros de esa territorialidad. Tal vez las principales respuestas están en la misma comunidad, están en la misma construcción comunitaria para no solo intervenir, sino adicionalmente proponer y a un elemento que no puede dejar de pasar sin ser visto de forma adecuada, y es presionar constantemente a través de la organización social para que aquellos propósitos sobre los cuales se construye la comunidad, sobre los cuales se construye la territorialidad, nos permitan formar, reformular y reconstruir el territorio, y nos permitan ser parte integral de todo esto que hemos hecho o que se ha venido construyendo en la ciudad de Medellín y que vienen construyendo los moradores en todos los lugares. Justamente atendiendo esa palabra de morador, y como lo decía Carlos Velázquez, hay un elemento que es más importante aún, y es que tenemos que aprender a comprender primero quiénes somos, cómo nos entendemos, cuáles son los significados del mundo. Y si moradores no es lo que nos representa, pues tendremos que cambiarlo. Pero lo importante es que seamos capaces de comprenderlo, que seamos capaces de interiorizarlo y seamos capaces de exigir esas necesidades, esas formas de entender esa territorialidad, cómo hacernos para apropiarnos y cómo hacemos para que efectivamente la política pública sea lo que nosotros queremos que sea. No nos queda más por hoy y solo agradecerle a nuestros invitados e invitarlos prontamente a que en el próximo año del 2021 estaremos informando cuándo volveremos a reunirnos. En todo caso, muchas gracias por parte del Grupo Cavilando, del Grupo Redipaz, de la Universidad Autónoma Latinoamericana y especialmente de nuestros invitados por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible estos espacios, el conocimiento, para que sepamos que en la ciudad no somos dos, no somos tres, somos muchos los que estamos con el mismo flagelo, con el mismo sentir, con las mismas ganas de seguir adelante y con ganas de unirnos también. Muchísimas gracias a ustedes por hacer posible el conocimiento de estas problemáticas de ciudad. Hasta luego, pues, y que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Chao, gracias.